Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cultura Confinada, el programa donde hablamos un poquito de arte y cultura en contexto cuarentena, tanto en Argentina como en el mundo. Ayer volvimos a fase 1, así que hoy tenemos un programa muy especial con mucha información. Yo soy Mili y ahora les quiero presentar a Guido, que es mi conductor, mi co-conductor, y además es el encargado de la técnica. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Mili, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Cultura Confinada, como decía Mili. Hoy tenemos un programa cargadísimo, ¿no? Sí, así es, Guido. Contame, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a arrancar con la columna de música a cargo de nuestro compañero Leo, que se va a hablar sobre el protocolo de música para volver a la música puesto por el Ministerio de Cultura. Muy bien, además tenemos un poquito del panorama de la cultura en Brasil hoy con nuestro corresponsal Mateus Felipe Javier. Exactamente, también tenemos la columna de nuestra conductora sobre el estado de la danza en este contexto pandémico. Y para cerrar tenemos una entrevista muy interesante con el muralista latinoamericano Pablo López. Así es, cargadísimo el programa de hoy, así que ¿te parece, Emily? ¿Arrancamos? Sí, perfecto, me parece, Guido. Vamos a comenzar con la columna de Leonardo, que va a estar hablando sobre música. Contame, Leo, ¿estás ahí? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Bueno, la siguiente columna es un espacio informativo más bien para hablar del protocolo para la actividad musical que ha sido aprobado por un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de la Nación y diversos colectivos vinculados a la música, que por un lado habilita la actividad en salas de ensayo y estudios de grabación. Hay espacios para la realización de streaming, todo esto sin público presente, y por otro lado también un poco la novedad es que permite las clases de música, que es algo que no estaba contemplado en el acuerdo porteño del protocolo. Es decir, se habilita la realización de clases de música con hasta 10 personas, esto es un docente y 9 alumnos, todos sentados con barbijo, con distanciamiento social, que es de 1,50 m de espacio lateral, 2 metros de espacio frontal. Se deben desinfectar todos los instrumentos y equipamiento antes y después de la actividad, incluso el celular, y el espacio, sobre todo si es un espacio cerrado, se debe ventilar, debe ser ventilado y desinfectado. O sea, cabe destacar que el protocolo aprobado en Ciudad de Buenos Aires para grabaciones en estudio y transmisión vía streaming amplió el rango de espacios habilitados para este tipo de actividades sin público, que, digamos, incluye teatros, centros culturales. La normativa está pensada para zonas en estado de fase 3 y 4 de cuarentena, y para ingresar a estos espacios, primero toda persona deberá presentar una declaración jurada de datos personales de salud, la cual deberá ser enviada previamente a través de la app Cuidar, así que a estar atenta a toda persona interesada. Eso es todo, saludos, chicos. Perfecto, Leo, muy buena información, la verdad muy interesante. Hay que estar atentos a aquellos que se dediquen a la música, a todas las nuevas novedades. Y bueno, como no nos dedicamos solamente a la situación en Argentina, también nos interesa Latinoamérica y el mundo, ahora vamos a ir con Mateus, que es nuestro corresponsal en Brasil, que nos va a estar contando un poquito de cómo está la situación allá. Vamos con Mateus. Olá, agora vou falar um pouco a respeito da situação que vive a cultura em Brasil hoje. Entre todos os desmantelamentos promovidos por o governo de Bolsonaro, um deles ha traído mais atenção recentemente. A Cinemateca Brasileira, que é a instituição responsável por la preservação e difusão da produção audiovisual do país, ha estado sem receber nenhuma transferência de fundos do governo desde o ano passado, subsistindo através da caja de reserva pela entidade social de quem esteve a cargo da administração hasta entonces. E há informes de que o governo está considerando oficialmente cerrar a Cinemateca. A falta de fundos afeta não só o salário de todos os profissionais, sino também o mantenimento do lugar em si, como a climatização e a inspeção das salas que albergam a coleção de mais de 240.000 roxos de películas, además de outros médios, como muitos miles de títulos em DVD. Vale a pena recordar que a instituição já ha sofrido antes incêndios e inundações.
Por lo tanto, é sintomático como o Bolsonaro aproveita o momento de fragilidade para acelerar aún mais o desmantelamento da cultura e educação em o país. Artistas e outros agentes culturais han promovido diferentes tipos de actos em defesa da instituição, pero toda a situação aún é muito certa, e o maior temor é que o cine brasileiro também não sobreviva à pandemia. Perfecto, Mateus. Muchas gracias por la información. Esperemos que en Brasil la situación empiece a mejorar pronto. Yo por mi parte ahora vengo a contarles un poquito de la situación de la danza en Argentina, que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia y la cuarentena que nos trajo el coronavirus. Teniendo en cuenta que la danza no cuenta con ley propia ni instituto nacional en nuestro país, además sumando que la mayoría de los trabajadores, su situación laboral es informal y bastante precaria, estas vulnerabilidades en cuarentena se resaltan, al igual que sucede con muchas otras actividades. La realidad es que hoy en día, con la cuarentena, obviamente la mayoría de las escuelas, las academias, se encuentran con sus puertas cerradas, y este es el mayor problema que está afrontando el sector de la danza hoy en día, porque un gran porcentaje de los trabajadores se dedica a la formación, a la enseñanza. Es más, muchas escuelas ya han anunciado que deben cerrar sus puertas definitivamente porque no pueden mantener los gastos que conlleva una academia con sus puertas cerradas. Todavía no se sabe bien qué cantidad de estudios de barrio han cerrado sus puertas, pero ya se sabe de escuelas con mucha trayectoria, como por ejemplo Actanart, que es una de las más prestigiosas, ya anunció que cierra definitivamente sus actividades porque no puede mantener los gastos. La respuesta del gobierno a esta situación, del Ministerio de Cultura de la Nación, fue el Fondo Desarrollar, que es un fondo concursable de 30 millones de pesos, que lo que busca es apoyar a los centros culturales, dando ayudas económicas de 100, 150 y 200 mil pesos. Frente a esta situación, los bailarines se tuvieron que reinventar, así que lo que abundan son las clases online, tanto gratuitas como pagas, en distintas plataformas como YouTube, como vivos de Instagram, Zoom, entre otras. Además, muchos centros culturales y teatros ofrecen espectáculos de manera virtual y gratuita, como lo que estamos viendo en pantalla, que fue el domingo pasado. El Teatro Colón transmitió la mítica función de despedida del bailarín Iñaki Urlesaga en el marco del programa Cultura en Casa del Ministerio de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no todos son malas noticias. En algunas zonas de Córdoba y en la provincia de San Juan, algunos estudios ya están reanudando sus clases, obviamente bajo estrictos protocolos de higiene. Algunas de estas medidas son, por ejemplo, que el piso debe estar marcado con líneas para que los bailarines puedan mantener los 2 metros de distancia. Además, las clases obviamente se toman con barbijo y con intervalos para poder sanitizar los espacios. Un dato no menor es que el 17 de junio, en el marco de este contexto, se presentó un nuevo proyecto de Ley Nacional de Danza. Desde el año 2008 que el Movimiento Federal de Danza viene impulsando la formulación de una legislación que permita a los trabajadores de la danza crear su espacio con políticas públicas. Esperemos que esta situación ponga de una vez por todas en evidencia la urgente necesidad de una ley nacional de danza y de esta forma poder recibir una respuesta por parte del Estado. Bueno, esto fue la columna de danza. Espero que les haya servido la información. Ahora, para ir cerrando con el programa, vamos a pasar con mi co-conductor, Guido Javier Mazo, que va a estar haciendo una entrevista al muralista latinoamericano
Pablo. Vamos con vos, Guido. Así es, Mili, como dijiste recién. Bueno, hoy tenemos a Pablo López. Pablo López es muralista latinoamericano, nacido en Argentina en 1985 y actualmente reside en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, Manuel Belgrano, en donde se recibió de maestro de dibujo. Actualmente integra el grupo MAC, Muralismo Argentino Contemporáneo, y es docente en el programa Puntos Culturales de la Municipalidad de Avellaneda, teniendo a su cargo el taller de arte público y muralismo latinoamericano. Desde el 2004 se dedica a realizar murales en espacios públicos y privados desde una posición social y política, aplicando todo tipo de técnicas. Su larga trayectoria internacional y nacional lo ha llevado a realizar múltiples murales individuales y colectivos en Bolivia, Chile y Argentina, y a participar de más de 23 encuentros sobre muralismo y arte público. Y a raíz de esta cuarentena, desde junio, se encuentra dictando un taller de muralismo en el Centro Cultural Virtual Capitana del Valle, el cual pertenece al Frente Cultural María Remedios del Valle, espacio donde él milita. Estamos con Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Hola Guido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, queríamos arrancar esta entrevista preguntándonos por qué remarcás tu origen latinoamericano, ¿no? Para presentarte. Básicamente por dos cuestiones. La primera por la cuestión geográfica y territorial, y la segunda es porque el muralismo mexicano inauguró el concepto de la actitud crítica del artista frente a la realidad. Y yo generalmente lo que hago es... Y en este sentido, vos marcás una línea muy política y social sobre tu laburo. Y en este sentido, queremos saber cuándo y por qué decidiste que sea así, ¿no? En realidad es un camino, digamos, ¿no? Como que todo el tiempo uno se va encontrando con distintas situaciones que tiene que resolver en el espacio público, y la verdad que no sé bien cuándo fue, pero sí sé que lo fui como adquiriendo con el tiempo, y cada vez que va pasando el tiempo, obviamente, también voy como tomando nuevas cosas de la realidad en la que uno va viviendo. Ahora recién estamos viendo un trabajo del Gran Lío, un trabajo que hiciste con un gran colectivo de muralistas. ¿Nos querés contar un poco cómo fue eso? Sí, en el 2016 un grupo de trabajadores del Estado fue despedido de la Subsecretaría de Juventud, y todos juntos y todas juntas decidieron abrir un bar que se llamó El Gran Lío, y bueno, me sumé con la propuesta de organizar durante un año un mural colectivo interno, para lo cual convoqué a un grupo de artistas, muralistas, y bueno, durante un año desarrollamos la actividad de hacer un mural ahí contando la historia del sindicalismo en la Argentina, y bueno, la verdad que fue una de las más gratas experiencias que tuve, porque no fue una experiencia de corto tiempo, sino que nos llevó, digamos, una interacción de un año donde mucha gente pudo ver el proceso de un trabajo mural, y nosotros también pudimos ver todo el crecimiento político de un lugar que se estaba gestando al calor de lo que estaba pasando en ese momento. Totalmente, una situación muy complicada, ¿no? En ese momento. Un poco como la que estamos viviendo ahora, en este contexto pandémico, donde, bueno, recién veíamos la danza, la música, ¿no? Espacios donde se reinventan. Y contanos vos, te has reinventado también. ¿De qué se trata este taller de muralismo que estás dando en el Centro Cultural Virtual Capitana del Valle? Bueno, el taller la verdad que es como una especie de propuesta nueva e innovadora, por lo menos yo lo veo de esa manera, porque fue todo un trabajo saltar a lo virtual, no haciendo charlas por Jitsi o Zoom, sino que justamente dando una serie de clases que tienen como varias temáticas. Un poco la idea era no solo mostrar los contenidos de las artes visuales y del muralismo, sino también mostrar un panorama latinoamericano, un panorama nacional, y compartir de forma directa técnicas, experiencias, y mostrarte a la gente que está laburando acá. Lo uso también como un soporte para que cuando volvamos a las clases presenciales podamos revisarlo y tomarlo. Viste que los talleres de mural generalmente son muy muy prácticos, vos tenés poco tiempo y tenés que trabajar un montón o pintar un montón, y bueno, me parece que esto viene como a saldar la parte más teórica, técnica, y aparte de comunidad, ¿no? De mirar que hay cosas que van más allá, digamos, de lo que vos a veces percibís en tu realidad inmediata. Totalmente. ¿Y a qué se debe, no, esta movida del Frente Cultural María Remedios del Valle?
Contanos si querés un poco este espacio en el cual vos militás. Bueno, el espacio tiene 2 años y lo componen básicamente trabajadores y trabajadoras de la cultura, que muchos son de Avellaneda, residen en Avellaneda. Y bueno, la verdad que fuimos como también en un contexto como complejo hace 2 años atrás, donde no se veía, digamos, como alguna propuesta política para salir del macrismo. Decidimos juntarnos, poner nuestras cuestiones en común y fuimos armando un espacio político que básicamente discutiera y tuviera en la cabeza y como política de dirección lo cultural. Y bueno, en este contexto la verdad que nos agarró como bastante más organizados y fue una de las primeras cosas que empezamos a charlar, el tema de saltar a lo virtual, de qué manera, cómo, y bueno, lo fuimos resolviendo y ya pasó un mes porque esta semana salieron la 4ª clase de varios talleres y la verdad que estamos como muy contentos por la respuesta, por el crecimiento y por la gente que se empezó a suscribir y comparte nuestras clases. La verdad que es muy satisfactorio esta parte, digamos, ¿no? Bueno, Pablo, sí, la verdad que se ve el crecimiento del canal. Y bueno, agradecerte por esta entrevista, agradecerte por la militancia que estás haciendo desde la cultura, ¿no? Este arte como transformador de la sociedad. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo, pero queríamos agradecerte por tu presencia aquí en este programa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pasamos con Mili. Ahí estamos, Mili, nuevamente. Se nos fue el programa. Creo que estás muteada, Mili. Cosas que suceden en vivo, ¿puede ser? Hola, Guido. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Qué programa, ¿eh? Programón, la verdad, Cuánta columnas información. de todo tipo y con una gran entrevista. Así que bueno, nos despedimos entonces. Los esperamos en la próxima edición de Cultura Confinada. Esperamos que con noticias también esperanzadoras. Así es, que viva el arte. Nos vemos. Nos vemos.